Saludos y bendiciones. Bueno, séptima semana de trigonometría y bueno, ya en la recta final. Bueno, vamos a hacer un repaso de la clase anterior y vamos a resolver los ejercicios de la tarea de la clase anterior. De la tarea. Antes de comenzar, debo aclarar que es importante hacerles saber que normalmente las identidades trigonométricas se pueden resolver de diferentes formas. Y bueno, me di cuenta que algunos de ustedes resolvieron, muchos de ustedes resolvieron de diferentes formas y eso estaba bueno, pues todo lo que se revisó, todo lo que se miró con respecto a eso está bueno. Lo más importante de todo esto, de que en la forma como lo hayan hecho o como hayan obtenido la información, quiero que sepan que lo que quiero resaltar de todo esto es que ustedes hayan entendido, que hayan sido ustedes quien les haya dado la información o donde hayan buscado la información, usted esté claro de esa información. Ahora, si usted entregó solo por cumplir con el compromiso, quiero que sepa que perdió su tiempo, ¿ok? Lo perdió porque no se construye un conocimiento simplemente copiando algo, plasmando algo para cumplir por una nota, ¿ok? Creo que desde que hemos estado trabajando he dado a entender que lo más importante es que cuando a mí me muestren un procedimiento matemático, ustedes puedan decir, sí, yo creo que recuerdo eso y puedo intentarlo y puedo ver, y si me lo explica alguien va a ser mucho mejor porque como ya es algo que recuerdo, entonces cuando esa persona me lo explique lo voy a poder entender perfectamente, ¿ok? Y voy a poder resolver. Entonces, no estamos construyendo genios en el área de trigonometría, no es la intención. Y mis evaluaciones o cuando yo plasmo una nota, no estoy pretendiendo evaluar a un genio. Estoy pretendiendo es evaluar que usted haya podido comprender algo de la información y que se pueda ver que haya hecho algún esfuerzo. Este ejercicio estaba en la clase anterior donde decíamos que tangente del ángulo es igual al seno del ángulo entre coseno del ángulo. Incluso a mano derecha podemos observar que están todas las fórmulas, ¿ok? Y bueno, ahí está. En una elipse selecciono que esa fórmula incluso está dentro de estas identidades trigonométricas, ¿no? Y bueno, vamos a demostrar si es verdad que tangente del ángulo, no importa el ángulo que esté seleccionando ahí coloqué teta, pero puede ser cualquier ángulo, ¿ok? Va a ser igual al seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Yo imagino que muchos de ustedes lo habrán comprobado también como lo hice yo, con números, pero con números muy sencillos. Ahora la pregunta es cuando no tenemos la calculadora, buena pregunta, ¿verdad? Entonces, para demostrar sin calculadora hay que recordar que el seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual al cateto del ángulo, cateto adyacente sobre la hipotenusa, y tangente del ángulo es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ya eso es muy repetitivo en muchas de las clases del segundo periodo que hemos estado trabajando con esa fórmula, ¿no? Ya deberían de tenerla
ya en la mente de memoria deberían, pero no es obligado, quiero que lo sepan. Bajo mi criterio, usted no tiene por qué aprendérselas de memoria, pero en el momento que las escuchen, es muy bueno saber cómo es que se manejan. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a tomar una fórmula que tenga que ver con esa tangente del ángulo, ¿ok? Que es igual al seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Y la que se parece a ella es tangente del ángulo igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, voy a tomarla a ella como un molde, como un modelo para comprobar la que está arriba. Entonces, para eso, voy a revisar, voy a mirar en esa fórmula, voy a revisar las otras dos, de la de seno del ángulo y coseno del ángulo. ¿Ok? Porque fíjate bien que arriba tengo el cateto opuesto y el que tiene el cateto opuesto es el seno. Y si miro abajo cateto adyacente, el que tiene cateto adyacente es el coseno. Entonces lo que yo voy a hacer es, en esas dos fórmulas, tomarla y voy a despejar esas dos incógnitas. Entonces comienzo primero con la del seno y voy a despejar ¿quién? Cateto opuesto. ¿Ok? Ahí está. Al despejar, simplemente dije que la hipotenusa que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Y en el coseno me interesa es despejar el cateto adyacente. Entonces igualito, la hipotenusa que está abajo, que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y listo. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la misma fórmula original, ¿ok? Con que empecé la demostración y la voy a sustituir, le voy a sustituir el cateto opuesto y el cateto adyacente que los tengo ya despejados. Entonces, cuando yo despejo cateto opuesto arriba, me queda seno del ángulo por hipotenusa. Y cuando sustituyo en la parte de abajo el cateto adyacente, me va a quedar el coseno del ángulo por la hipotenusa. Ahora, en una división donde tengo incógnitas o variables iguales arriba y en la parte de abajo que una esté multiplicando y la otra esté dividiendo, estas se eliminan. Eso lo hacemos incluso en física también, cuando decimos segundos que multiplican con segundos que dividen da 1 y se eliminan, se van. ¿Okay? Igualito sucede acá. Hipotenusa que multiplica y hipotenusa que está dividiendo se eliminan porque da 1. ¿Ok? Y me queda comprobado que la tangente del ángulo es igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Y fíjate bien que esa es la misma fórmula que tengo en la parte de arriba, ¿no? Que es la que me estaban pidiendo que demostrara. Fíjate bien que tomé otra fórmula y por medio de la otra fórmula me dio lo que me estaban pidiendo arriba. ¿Ok? Entonces con eso queda demostrado. Vamos a demostrar esta que está acá que se envió como tarea. Esta se puede demostrar de varias formas. Incluso comentaba que algunos de ustedes lo hicieron en diferentes formas y me parece que está muy bien, siempre y cuando lo hayan entendido, ¿ok? Siempre y cuando lo hayan comprendido. Fíjate bien que la fórmula que me están pidiendo que demuestre dice cotangente del ángulo es igual al coseno sobre el seno. Entonces voy a buscar una fórmula, ahí la tengo, que no sea igual a ella, para ver si utilizándola a otra y modificándola puedo conseguir algo. Entonces ahí está. Ahí tengo una que la estoy señalando con una elipse y es la que voy a tomar. Entonces en base a esa vamos a ver si cuando yo sustituya algunas cosas ahí adentro, me da la que me están pidiendo de demostrar. ¿Ok? Y fíjate bien que me dice que la cotangente del ángulo es igual a 1 sobre la tangente. Pero la tangente, si miro a mano derecha, tengo que la tangente es igual a seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que yo voy a cambiar, en donde esté tangente, voy a cambiar por lo que vale ella. ¿Qué es lo que vale ella?
vale seno del ángulo entre coseno del ángulo. Es decir, que me va a quedar 1 entre seno del ángulo entre coseno del ángulo. Después, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a tratar de resolver eso. Y bueno, para eso hay que recordar algunos procedimientos matemáticos de sexto, de séptimo, ¿ok? El 1 que está arriba se le sobreentiende también un 1 en la parte de abajo. Fíjate bien que el 1 que está arriba también se le sobreentiende un 1 en la parte de abajo. Y yo puedo aplicar la doble orejita o la doble C, como le llaman, dependiendo de cómo ustedes lo hayan aprendido, ¿no? Doble arco, doble orejita, doble seno, la manera como usted lo llamen, eso no importa, porque ¿sabe qué? Que eso es un artificio matemático que ni siquiera está establecido en la Real Academia de Matemáticas ni de Trigonometría. Es decir, no existe ese artificio matemático. Eso es un invento de nosotros, los matemáticos, por la comodidad de ver, utilizar estrategias de cómo ver que ustedes aprendan métodos, ¿ok? Y que no se le olviden, pero no es conocido como un artificio oficial de la matemática, ¿ok? Entonces, la operación dice que yo tengo que multiplicar la C grande o la orejita grande entre la pequeña, ¿ok? La grande va a quedar multiplicado en el numerador y la pequeña va a quedar multiplicado en el denominador. Entonces, fíjate bien que 1 en la orejita grande, 1 por coseno, va a quedar en la parte de arriba y me va a quedar coseno. Todo lo que sea multiplicado por 1 me va a dar lo mismo. Y 1 por seno, que va a quedar en el denominador, ¿ok? En el denominador va a ser seno del ángulo, porque al multiplicarlo por 1 va a dar lo mismo. Y fíjate bien lo que me dio, ¿no? Me dio la operación que me estaban pidiendo que demostrara. ¿Ok? Hay algunos que lo hicieron así, otros lo hicieron de otra manera. Bueno, es muy válido. Incluso creo que esta era la manera más sencilla de hacerlo. ¿Ok? Vamos a ver la segunda tarea. La segunda tarea era demostrar que el seno del ángulo más tangente del ángulo entre 1 más el coseno del ángulo es igual a la tangente del ángulo. ¿Ok? Entonces, en esta operación, ¿ok? Voy a utilizar una fórmula, ¿ok? Que me pueda ayudar para esto. Entonces, para eso, voy a utilizar solo lo que está al lado izquierdo de la demostración. Solamente lo que está al lado izquierdo. Es decir, voy a buscar que cambiando las cosas que están ahí, me dé tangente del ángulo. Entonces, para eso, miro acá, tengo el seno del ángulo, y aquí es igual el seno del ángulo en la fórmula. Tengo que seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad que sí? Ahora, tangente del ángulo, que será igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y fíjate bien que coloco más cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos para la parte de abajo. En la parte de abajo tengo un 1. Ah, bueno, eso es un 1. No me afecta en nada. Y el coseno del ángulo, verá que en este caso es cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso estoy usando las razones trigonométricas. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede ahora. En la parte de arriba tengo una suma de fracciones. ¿Alguien se acuerda cómo se resuelve una suma de fracciones? Ah, bueno. El de arriba por el de abajo del segundo, el de abajo por el de arriba del segundo, y los dos de abajo se multiplican. Entonces, si ustedes tienen un buen razonamiento matemático o pueden observar bien la multiplicación, entonces esto es lo que me va a dar coseno por, perdón, cateto opuesto por el cateto adyacente, que es la primera flechita, más
la hipotenusa por el cateto opuesto entre los dos de abajo, que es hipotenusa por el cateto adyacente. Ahora, esto va a quedar dividido entre, y voy a resolver la operación de abajo. También tengo una operación matemática de suma de números racionales. ¿Ok? Es decir que voy a hacer lo mismo. El 1 con la h. El 1 que está debajo del 1, fíjense bien, va con el cateto adyacente. ¿Ok? Y el 1, que no se ve, que también está ahí debajo, con la hipotenusa. Entonces, al hacer eso, me queda que, ahí está, ¿ves? Me queda que 1 por hipotenusa es hipotenusa. El 1 no tengo que colocarlo. ¿Ok? Más el 1 por el cateto adyacente, me queda cateto adyacente. ¿Ok? Y el 1 por la hipotenusa me queda. ¿Okay? Después, ¿qué voy a hacer? Ok, lo mismo que utilizamos en la lámina anterior. La doble orejita o la doble C o el doble arco, ¿ok? Y la parte de arriba me va a quedar, fíjate bien que el arco grande va a ser H por cateto opuesto por cateto adyacente más la hipotenusa por el cateto opuesto. Y fíjate bien que todo eso queda en paréntesis porque dice que la H multiplica todo lo de la otra punta del arco. Y la punta del arco pequeño me queda que H por cateto adyacente multiplicado por H más, ¿ok? El cateto adyacente. Es decir, las dos puntas pequeñas quedan multiplicadas. Y bueno, ustedes pueden ver que es lo mismo, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Que así como lo hicimos en lo anterior, fíjate bien que la H están multiplicando toda la operación. Entonces, por lo tanto, H entre H, eso me va a dar 1 y la puedo eliminar. ¿Qué me quedó? Bueno, voy a quitar las H y me quedó esto que está acá. En la parte de arriba, voy a darle un poco lento acá. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba tengo una suma algebraica de dos términos. Vamos a ver, tengo cateto opuesto por cateto adyacente más la hipotenusa por el cateto opuesto. Ahora, ¿qué ven ustedes ahí? Que en los dos términos, es decir, en la separación de la suma, estoy hablando de la parte de arriba, ¿ok? Los dos términos tienen cateto opuesto. Vamos a colaborar aquí con ustedes porque sé que de pronto con esta modalidad a veces no se ve. Fíjate bien que aquí está el cateto opuesto y aquí también está el cateto opuesto. Y estos dos términos están separados por una suma algebraica. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que ahí se aplica algo que ustedes debieron haber aprendido en octavo, que se llama factor común. Es decir, que yo dentro de ese paréntesis, yo voy a sacar, ¿ok? El cateto opuesto, lo voy a sacar y lo voy a colocar multiplicando a lo que me quede dentro del paréntesis. Fíjate bien que adentro del paréntesis me queda cateto adyacente más la hipotenusa. Si yo quiero volver a tener lo que está como estaba antes, simplemente tengo que multiplicar cateto opuesto por cateto adyacente y me va a dar lo que está a mano izquierda. Cateto opuesto por la hipotenusa y me va a quedar igualito la operación que tengo a mano izquierda. Lo único que hice fue sacar dentro del paréntesis al cateto opuesto como un factor común. Ahora, mira bien lo que te voy a marcar acá, ¿no? Porque resulta que al haber hecho esto, ¿ok? Resulta que estos dos términos que están acá son idénticos. Son unas sumas iguales. Fíjate bien, lo único que están como desordenadas, ¿no? Pero el orden de los sumandos no altera la suma. Pues es lo mismo, cateto adyacente más H es lo mismo que H más cateto adyacente. ¿Eso qué quiere decir? Que como son iguales y están multiplicando a los términos que están afuera, estos automáticamente, vamos a regresar a la presentación,
estos automáticamente se van, se eliminan, ¿ok? Son iguales, entonces lo igual de arriba se divide entre lo mismo que está en la parte de abajo y eso da 1, ¿ok? ¿Y qué queda? ¿Qué va a quedar? Queda cateto opuesto sobre cateto adyacente. Les pregunto a ustedes, ¿cuál de todas esas fórmulas que ustedes están viendo a mano derecha y en la parte de arriba tiene cateto opuesto sobre cateto adyacente? Muy bien. La tangente. La tangente, fíjate bien, tiene cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, haber sustituido todo eso del ejercicio que me están colocando, me dio la tangente. Entonces, eso es verdad. La demostración está demostrado, ¿ok? Que el seno del ángulo más tangente del ángulo entre 1 más coseno del ángulo es igual a la tangente del ángulo. Excelente, muy bien. Entonces, ahí tenemos 2 ejercicios de tarea para que sigamos practicando, ¿ok? Cuando hablamos de las identidades trigonométricas, es fundamental para los próximos temas que vamos a ver adelante. En el tercer periodo, las razones trigonométricas y las identidades trigonométricas va a ser un dolor de cabeza si no las hemos aprendido a hacer. Así que necesito que se preocupen por manejarlas, así sea un poquito bastante para conocer lo que viene más adelante. Bueno, bendiciones y espero que les haya gustado la